métodos de oración. También sobre esto yo percibo que hay una cierta confusión. Hay dos tipos de oración y después tres métodos de oración. Está la oración hablada y está la oración pensada. Por ejemplo, la oración hablada es cuando se habla, y el ejemplo más claro, no es el único, es el Santo Rosario. Y la oración hablada, o la oración pensada o meditada, son distintas. Hay que saber en qué momento tiene que hacerse cada una. Nunca hagas una oración meditada o pensada, nunca reces con tu mente, con tu espíritu, después de comer. Jamás. El dolor de cabeza es inevitable. No, porque es algo que los antiguos sabían sin saber las cosas que sabemos nosotros. Lo sabían por experiencia. San Benito, uno de los primeros que empiezan la vida monástica, el primero en Occidente, San Benito decía, después de comer no hay que hacer oración. Porque ellos sabían que, aunque no lo sabían, que tu cabeza estaba, imagínense, con el calorcito italiano, del sur de Italia. Bueno, sabían que la sangre se iba al estómago y por lo tanto tu cabeza estaba con un sopor. Si te ponías a hacer oración mental, primero no estabas para nada y segundo el dolor de cabeza resultaba inevitable. Es decir, en cambio hay una oración hablada, vuelvo a poner el ejemplo del rosario, que puede ir bien para esos momentos. Ahora, cuando tú haces una oración hablada, una oración que puede ser repetitiva, lo que tienes que tener en cuenta es que el objetivo no puede ser que seas consciente de cada frase que dices en la oración, sino que a través de esa repetición tú entras en una comunicación con Dios o en una comunicación con la Virgen. Bueno, muchas personas dicen sobre el rosario, me siento un papagayo, me distraigo, no consigo decirle a la Virgen 50 veces pensándolo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No, es decir, bueno, mire usted, es que ese no es el objetivo. El objetivo de la oración hablada es entrar en comunicación con alguien. En una comunicación con alguien, en este caso la Santísima Virgen, que va más allá de las palabras que dices. Si a lo largo de las 50 Ave Marías logras meditar en 5, en 10, en 20, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero si no, si te distraes, no pasa nada. Porque el objetivo es que tú entres en comunicación con ese alguien al cual estás hablando utilizando unas fórmulas verbales. No es nuestro método de oración, que tiene también fórmulas verbales, pero que tiene que meditarse, ¿verdad? Haces una parte, Jesús me fío de ti, y te paras. Te paras y meditas sobre eso. Pero la habitual oración hablada que uno puede hacer rezando una oración, sobre todo, repito, el rosario, las letanías, no tienen que sentirse uno mal por el hecho de que te distraigas. Es que el objetivo no es que estés consciente en cada una de las Ave Marías, porque entonces sucede lo que muchos, como yo me distraigo, no rezo el rosario, ¿no? El objetivo es que tú vas a hablar con la Virgen y vas a hablar diciendo esas palabras. Entras en una comunicación con la Virgen. De hecho, aquellas personas que han abandonado el rosario prácticamente nunca hablan con la Virgen. O si hablan con la Virgen es en momentos puntuales, en una necesidad o delante de una imagen o ante una situación dura, y entonces van esas personas y van a acudir a pedirle a la Virgen, etc. Pero no tienen una comunicación con la Virgen. Bueno, por eso la oración hablada es una oración que puede hacerse fácilmente después de comer, porque no te exige la concentración que sí que va a exigirte, va a pedirte la oración mental. Bien. ¿Cómo tiene que hacerse esa oración mental? Esa oración, repito, lo he dicho antes, hay tres formas de hacer la oración mental. Bien, la más fácil, aunque no lo parezca, la más fácil es la contemplación. La contemplación se distingue de las otras oraciones en que tú no estás utilizando ningún tipo de concepto. La contemplación es estar
contemplar. En la contemplación no entra el razonamiento. Tú estás con alguien, una pareja de esposos que llevan ya muchos años casados, ¿no? No sé si recién casados también, bueno, pero desde luego cuando llevan muchos años casados, ¿no? Estás con tu esposa, estás con tu esposo, juntos, y no están diciéndose nada, y se lo están diciendo todo. Simplemente están juntos. No tienen por qué estar hablando todo el tiempo, qué cosa tan agobiante, ¿no? Qué gusto el silencio, pero al lado de la otra persona. A lo mejor estás con las manos unidas, y a través de ese gesto estás diciendo 1.000.000 de cosas. A veces ni siquiera eso. Estás con la otra persona y a lo mejor cada uno está a lo suyo. Ella está cosiendo, oye, las de antes, y él está leyendo un libro, o ella está leyendo un libro y él está leyendo un periódico deportivo. Y cada uno está a lo suyo, están juntos. No se dicen nada, y a lo mejor de vez en cuando hay alguna palabra que fíjate esta frase que dice aquí, o hay que ver lo que ha dicho tal político, ¿no? Y están juntos. Ese estar con el otro no implica una verbalización de nada, pero hay una presencia, estoy con alguien. Eso es lo más parecido, con mucha diferencia, porque Dios es distinto, lógicamente, de la esposa o del marido, ¿verdad? Es lo más parecido a la contemplación. Estás con el Señor, no tiene por qué estar diciéndole nada, estás con Él, contemplas. A veces Él te da en esa contemplación, en ese acompañamiento, a veces te da algo, como la esposa o el esposo le dice de vez en cuando al marido, oye, fíjate, cariño, o sea, no están hablando, que es otra cosa, están juntos, ya está. Y a veces se dicen algo de eso que están haciendo cada uno de ellos, ¿no? Esto no significa, no tiene que ver con ver junto la televisión, no, es otra cosa. Bueno, estás con esa persona, estás en silencio, pero no es un silencio incómodo, no es un silencio que hay una tensión que se corta con un cuchillo. No, puedes hacer un largo viaje con otra persona y no tiene nada que ver que si hicieras ese viaje y estuvieras solo. Estás con alguien, hay comunión con ese alguien, aunque haya silencio. Sabes que el otro está allí y ese otro que está allí sabe que tú estás allí. Y eso es la contemplación, por eso es la forma más fácil, aunque parezca mentira. Y hay que acostumbrarse a ir a estar con el Señor. Yo estoy con Jesús, estoy con Él. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Nada, he estado con Él, he estado un ratito con Él, ya está. No tengo por qué decirle, o no tiene por qué decirme. Normalmente sí que le decimos, ¿verdad? Y Él nos dice, pero no tienes que agobiarte porque, no, estate con Él un rato. Y de repente te va a decir algo, no te lo esperas y te dice algo. Repito, igual que pasa con dos personas que se quieren. Pongo el ejemplo de dos esposos. Bien, esto es la contemplación. Cada uno dice, yo tengo que contemplar. ¿Qué contemplo? ¿No? Bueno, pues contempla, a lo mejor tienes que contemplar un crucifijo. A lo mejor tienes que contemplar una puesta de sol. Y te va a decir algo. Pero a lo mejor no tienes que contemplar nada, estás en la iglesia, el Señor está allí en el sagrario, ya has hecho tu oración, ya le has dicho, me fío de ti, te quiero, te adoro, tal, se lo has dicho, y te quedas un rato más. No te preocupes, no llenes ese tiempo necesariamente de palabras, aprende a estar con Él, en silencio. Segundo método de oración. El segundo método de oración es una oración con el pensamiento, pero sí ya una oración con contenido. Ese método de oración es para nosotros el método que hemos resumido en los 7 puntos de nuestra oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido ayuda, te pido gracias, me ofrezco a ti, y terminando siempre como María. Bien, ese es un método de oración, esa es una oración que puede ser hablada, pero que sobre todo es una oración mental, es decir, una oración meditada, donde tú vas a hablar y a escuchar al Señor, vas a decirle algo, estoy pasándolo mal, tengo un problema en casa, mi hijo, mi salud, pero yo te digo que me fío de ti, o vas a decirle gracias porque
podía haberme ocurrido este desastre y no me ha ocurrido, o vas a decirle, ayúdame, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Ese es un método de oración mental. Que por supuesto es nuestro método, no significa que sea el único método, y yo tampoco me atrevo a decir que sea el mejor método, pero sí es nuestro método donde tú vas a hablar con el Señor, puedes verbalizar, decir, me fío de ti, y puedes verbalizarlo si estás a solas, pero si no, pues lo piensas, lo meditas, ¿verdad? Esa es una oración mental. Hay un tercer método de oración que yo solo recomiendo para principiantes. Solo recomiendo para principiantes, pero comprendo que para principiantes puede ser muy útil. Me refiero a la oración de lectura o ligada a la lectura. Repito, solo lo recomiendo para principiantes. Cuando una persona está empezando su vida de oración, se distrae con frecuencia, no tiene unos contenidos personales que darle, ha hecho la oración y está aburrido y no sabe estar en silencio delante de Dios, estar cómodo delante del Señor. Bueno, entonces se puede usar un libro de oración, como un auxiliar. Vamos a ver, la lectura de un libro espiritual no es oración. Muchas personas que no saben esto van a la oración con un libro y se ponen a leer un libro piadoso, un libro, en fin, no van a ponerse a leer un libro de matemáticas, ¿no? Pero bueno, un libro de un autor espiritual, lo que sea, ¿no? Eso no es oración. El libro se puede utilizar cuando la persona se para de rezar, se para de leer en el momento en que tiene que decirle algo a Dios o en que nota que el libro le ha dicho algo. Es decir, la oración es hablar con Dios, no leer un libro. Entonces, tú te pones a leer el libro y has leído una palabra, una frase, si tienes un mal día, una página entera. Bueno, y entonces, porque no te dice nada, lees y estás seco como una estopa. Bueno, y tú estás ahí y nada de nada. Bueno, pues ten paciencia, sigues leyendo. Pero de repente hay algo, repito, una palabra, una frase, una idea. En ese momento es cuando tienes que dejar de leer. En ese momento, esa idea, esa palabra, es la que tú tienes que utilizar para hablar con el Señor. Si no haces eso, ese libro no te está ayudando a la oración. Si tú tienes que hacer lectura espiritual, haz lectura espiritual en otro momento. Pero solo se puede usar la lectura para la oración con la condición de que en el momento en que tú notas algo que te toca el corazón, dejes de leer y empieces a hablar con el Señor sobre eso. Ese libro no tiene por qué ser solo de un autor espiritual, puede ser la Biblia, puede ser la palabra de Dios, pero leer la Biblia solo es oración cuando en el momento en que tú lees esa palabra que te toca, dejas de leer y te pones a hablar con el Señor. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor un minuto nada más. Y de nuevo vuelves al libro. El libro que sea, la Biblia, por ejemplo. Y de nuevo la siguiente frase te vuelve a decir algo. Y de nuevo te paras para hablar con el Señor sobre eso que tú estás, que tú has estado, que te ha tocado, que tú has estado meditando. Si eso no se hace así, la oración no es auténtica oración. Y muchas personas, porque no se lo han enseñado, confunden la lectura espiritual con la oración. Yo veo muchas veces a muchos, incluso religiosos, sacerdotes, que en su lugar de oración, en su banco, en su silla donde se sientan habitualmente, tienen libros de maestros espirituales y que el tiempo de la oración lo dedican a leer. Eso no es oración, eso no es oración. Y repito, puede ser incluso dañino, porque no estás hablando con Dios. Yo aprendí esto sin que nadie me lo enseñara, pero lo aprendí y fue una lección que Dios me dio, utilísima para mi vida. Durante muchos años utilizaba el libro para rezar. Ahora ya no lo utilizo prácticamente nunca. Pero durante muchos años,
Cuando empiezas la vida espiritual utilizas el libro. Y utilizando el libro, un libro me podía durar un año. Yo devoro los libros, pero no en la oración. En la oración el libro es mi auxiliar. Empiezo, leo, digo, empiezo a hablar con Jesús sobre eso. ¿Cuánto tiempo? Lo que me dure. Después sigo leyendo. Y a lo mejor en media hora de oración he leído 2 frases. Bueno, yo es que no estoy aquí para leer un libro, estoy aquí para hablar con Jesús, para escuchar a Jesús. Por lo tanto, resumiendo, 3 tipos de oración mental. La contemplación, primero, la más fácil. Quizá algunas personas lo tienen más fácil y a otras personas les va a costar más, pero es, yo os lo aseguro, la forma más fácil y más espontánea de oración. Estar con el Señor, simplemente estar, sabiendo que Él está. Segundo, la oración mental, pero con un contenido. Y ahí es donde nuestro método te va a ayudar a que esa oración mental tenga todos los contenidos que debe de tener una oración. Y tercero, usar un libro espiritual, la Biblia o cualquier libro, como un auxiliar, como una ayuda, como unas muletas para el principiante que se distrae, se pierde, se aburre. Entonces, bueno, pues coges un libro, rezas, y cuando hay alguna cosa que te llama la atención, en ese momento te paras. Bien, hasta aquí el taller de hoy. Yo quisiera uy, qué barbaridad, mucho tiempo, ¿verdad? Que ahora pudiéramos ponerlo en práctica. He dado estos 4 puntos: cómo rezar con el cuerpo, cómo rezar con el alma, la escucha, dónde rezar y cuáles son los métodos o las formas de oración. Terminamos con un momento de oración en silencio.